Un cordial saludo para todos. En el día de hoy vamos a presentar la conferencia Elementos de Sanidad Piscícola en Sistemas Acuapónicos. La primera parte de esta charla va a ser parte de este video y este es una charla que se presentó en el segundo simposio de acuicultura sustentable. Mi nombre es Jaime Fernando González y soy profesor en el programa de Medicina Veterinaria de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia en la sede Bogotá. Las partes en las cuales está dividida esta charla son las generalidades sobre sistemas acuapónicos. En segundo lugar, vamos a hacer un análisis de riesgo biosanitario en acuaponía. Luego mostraremos un modelo de cómo se hace la evaluación biosanitaria. Y en cuarto lugar, revisaremos, sin entrar en detalle, algunas enfermedades importantes de los peces que se pueden presentar en sistemas acuapónicos. Cerraremos entonces con unas conclusiones. Para aquellos que no están familiarizados con la acuaponía y lo que representa este término, indiquemos que la acuaponía es cultivo simultáneo de peces y plantas en un ecosistema construido en el cual se utiliza como elemento fundamental del funcionamiento del mismo la recirculación del agua. Está sustentado en unos ciclos microbianos que permiten convertir los desechos de los peces en nutrientes para las plantas. Otro concepto que también uno puede encontrar en la red sería la cría combinada de organismos acuáticos y de plantas a través de un nexo microbiano y en una relación simbiótica. Esa es la esencia de lo que es la acuaponía. Tenemos una estructura básica de un sistema acuapónico sencillo, en forma esquemática. Y fíjense que se hace un énfasis particular en esa relación simbiótica entre los componentes bióticos y abióticos del sistema. El elemento fundamental para garantizar el crecimiento de las plantas es la obtención de esos desechos de los peces, fundamentalmente desde el punto de vista químico del amonio y del amoníaco, y la posibilidad de convertirlo progresivamente a través de oxidaciones en nitrito y luego en nitrato como elemento a partir del cual se empieza a producir esa proteína vegetal. Hay varias bacterias o poblaciones bacterianas asociadas con este fenómeno, como son las nitrosomonas, las nitrobacter y las nitrospiras. Se ha hablado mucho de los sistemas acuapónicos en los últimos años en acuicultura sustentable y se reconocen varios elementos a favor de estos sistemas. Un sistema que tiene una mayor eficiencia en el uso del agua, inclusive se llegan a reportar usos que son 90% inferiores a lo que haría un sistema convencional. El sistema mismo, como miraremos, no permite el uso directo in situ de plaguicidas, pesticidas, fármacos. Si se quiere mantener ese equilibrio entre los componentes del sistema, no requiere de grandes áreas de terreno, a diferencia de otros sistemas en acuicultura. Produce definitivamente una menor cantidad de residuos, desechos, y por ende tiene un menor impacto ambiental. No solamente está ligado a ambientes rurales, sino también puede ser adaptado en ambientes urbanos para producción de alimento. Y pues lo incluyo como una ventaja, es que no alcanza niveles de producción industrial. Podría ser un contrasentido si tenemos como referencia los famosos sistemas superintensivos, casi que de carácter industrial, que tienen algunas formas de producción en acuicultura. Pero a mi modo de ver, sin ser experto, sí lo veo como una gran ventaja. Los sistemas superintensivos en acuicultura, si bien son admirados en la cantidad de producto obtenido
a través de un sistema de producción bastante intensiva. Pues normalmente cuando colapsan generan grandes problemas, grandes pérdidas y gran impacto ambiental. Ejemplos pues hay varios en el mundo. Tenemos el caso de la producción de salmón en Chile, que es uno de los primeros países productores en el mundo por muchos años. Caso concreto, uno de los colapsos más severos que se dieron en este país fue en el año 2016, hace relativamente poco, con más de 9.000 toneladas perdidas de salmón y un impacto ambiental grandísimo en la región de Chiloé, causado por el colapso de esos sistemas de producción en jaulones. Aquí mismo en Colombia, pues si bien no producimos salmón, sí producimos tilapia en forma intensiva, concretamente en la represa de Betania. Allí también se han visto los efectos que puede tener cuando un sistema intensivo colapsa. Años 2007 y 2015 son los que han mostrado algunos de esos efectos. Entonces los sistemas acuapónicos en términos generales se apartan de esta consideración. Una forma de mostrar el crecimiento que puede tener la acuaponía es en términos de los reportes de literatura científica. Los académicos medimos normalmente la importancia y el impacto que tiene un área basado en esos reportes. Y concretamente aquí vemos un reporte hecho por Jeff y Senk en el 2019, donde hacen una evaluación del uso y del número de citas que tiene el término acuaponía en el periodo 2016-2018 en Web of Science. Y fíjense cómo se mantiene por muchos años con menos de 15-20 citas al año, y a partir del año 2012 ha crecido casi que exponencialmente, lo cual pues es un indicador del número de reportes científicos, artículos que ya utilizan el término y que denotan pues también la importancia que toma esta área dentro de la acuicultura. Sin ser un experto en producción, como sucede en mi caso, pues de todas formas quiero hacer una pequeña introducción al tema, particularmente para aquellos que son nuevos en esta temática de la acuicultura y los sistemas acuapónicos. Hay varios diseños de sistemas acuapónicos, desde los más sencillos, en donde pues, el sistema lo que hace es fundamentalmente un flujo de agua, una recirculación como veíamos, y un drenaje de las mismas de los diferentes compartimentos o subunidades del sistema. Es un sistema más sencillo, lo que se le conoce como sistema de flujo y drenaje. A partir de ahí, pues el sistema puede hacerse más complejo si se le incorporan elementos adicionales, tanques adicionales, sistemas de filtración más elaborados. Por ejemplo, ya puede haber un tanque sumidero como una de las adiciones. Otra forma de la parte de producción de los vegetales en sistemas acuapónicos es utilizar el sistema NFT o película de nutrientes, que algunos consideran como el menos eficiente de todos, pero que se adapta bajo ciertas características a ser adoptado por algunos acuicultores de acuaponía. Y uno de los sistemas más convencionales dentro de la acuaponía que puede llevar a tener las mayores producciones y ser de mayor consideración desde el punto de vista productivo es el sistema llamado de aguas profundas con bandejas de soporte. Es el clásico sistema en donde aquí tenemos los vegetales, producción de lechuga, y fue adoptado por la Universidad de las Islas Vírgenes, concretamente el profesor Rakosi es uno de los mayores desarrolladores de este sistema acuapónico. Como cualquier sistema, está conformado por subsistemas y tenemos dentro de esos subsistemas la necesidad de disgregar para analizarlos, ya que pues, nos estamos preparando para el núcleo de esta charla, que es la evaluación biosanitaria, en donde tenemos desde el tanque de cultivo o crianza o engorde de peces,
Una vez el agua sale de allí para iniciar esa recirculación, pues va a necesitar un manejo que empieza con algunos tanques de sedimentación, la retención de esos sólidos suspendidos y precipitables, el paso por un biofiltro en donde se da la nitrificación, la actividad bacteriana que veíamos al comienzo cuando describíamos el método. Luego ya el agua estará preparada para ir a la unidad de vegetales y generar, pues, aportar los nutrientes requeridos para el crecimiento. Y luego al regreso, pues es posible también, como veíamos, que se agreguen algunas partes del sistema, tanques sumideros y otro tipo de subunidades. Pero entonces vamos a mantener este concepto de el subsistema, porque ahorita cuando ya entremos a mirar o valorarlo biosanitariamente, pues cada uno de ellos va a tener que ser analizado. Otra forma de ver los sistemas acuapónicos es simplemente plantearlos como en dos grandes grupos. Esta es la otra forma como son explicados los sistemas acuapónicos. Se habla de sistemas acoplados, o también conocidos como CAS por sus siglas en inglés, como los sistemas menos complejos, más económicos, porque implican una menor adición de partes o subsistemas, en donde hay un flujo unidireccional del agua y es un solo circuito. El agua fluye desde los tanques donde están alojados los peces, pasa por todo el sistema de filtración, luego llega al sistema hidropónico donde crecen las plantas y retorna al sistema o a los tanques donde están los peces. Sin embargo, con el desarrollo de la acuaponía se generaron los sistemas desacoplados, o también conocidos como DAS, en donde hay varios circuitos, y esos circuitos pueden inclusive operarse o obstruir el funcionamiento temporalmente con algunos propósitos. Aquí en el esquema podemos ver cómo hay otro circuito que intenta modificar, mejorar o estabilizar condiciones físico-químicas del agua para un mejor rendimiento de las plantas o para que cuando retorne al sistema de tanque de peces, pues tenga una mejor condición esa agua. Entonces, como son varios circuitos, estos sistemas permiten inclusive estar funcionando mientras se hace el manejo a uno de los subsistemas. Se puede obturar ese circuito y, por ejemplo, hacer la adición de fertilizantes, ajustar la fisicoquímica del agua. Una vez hecho esto, pues se puede retornar nuevamente al funcionamiento de todos los circuitos. Son más costosos, como se puede uno imaginar, por la adición de nuevas partes. Han tomado fuerza en la Unión Europea varios sistemas desacoplados que tienen más aceptación hoy por hoy, pero el factor económico es un factor importante a considerar cuando se quieren implementar este tipo de sistemas desacoplados. Entonces, con esa introducción ya podemos hablar del propósito principal de esta charla, que es cómo se hace el manejo biosanitario y cómo se empieza por un análisis de riesgo biosanitario. Entonces, el análisis de riesgo, ustedes saben que es un área muy importante con aplicaciones en diferentes áreas del conocimiento. Comprende unas fases. Cuando va a hacer un análisis de riesgo biosanitario en un sistema acuapónico, debo empezar por identificar qué amenazas, contingencias o peligros se pueden dar en el sistema. A partir de ahí hago una evaluación del riesgo, la probabilidad de que suceda o se presente o se haga manifiesta esa contingencia o amenaza. Luego tengo que saber cómo manejar ese riesgo y esa contingencia, cómo superar o cómo prevenir que se configure ese riesgo. Y luego, una vez hecho esa valoración de los riesgos y cómo manejarlos, pues una comunicación de ese riesgo, del manejo del riesgo, como una forma de solucionarlo y prevenirlo. Entonces, esas son las fases que fundamentalmente sabemos recoge el análisis de riesgo, y vamos a verlo ya aplicado a un sistema acuapónico.
podemos disgregar ese riesgo en diferentes tipos de contingencias. Y hay un capítulo del libro muy interesante, reciente, de Yavuzkan Yildiz, en el que se hace esa disgregación o separación de los diferentes tipos de contingencias. Entonces vamos a basarnos en esa consideración para luego ver ya un ejemplo de un modelo de análisis de riesgo biosanitario. Tenemos entonces básicamente 4 tipos de contingencias, de tipo abiótico, las bióticas, lo que tiene que ver ya con el manejo operativo del sistema, y las que tienen que ver con el bienestar animal y las enfermedades. Entonces tenemos en las abióticas fundamentalmente es el aspecto físico-químico del agua y la posible presencia de contaminantes. En los bióticos vamos a considerar toda la parte que, como su nombre se indica, son las especies trabajadas, de la especie piscícola manejada, y luego las relaciones con ese núcleo central de la microbiota que permite la transformación de desechos en nutrientes para las plantas. Luego entraremos a mirar ya el manejo operativo desde el diseño, la operatividad del sistema, la parte nutricional, cómo se maneja y alimentaria, y el programa biosanitario, cómo se incorpora a ese manejo del sistema. Como consecuencia de lo anterior, veremos el impacto que hay en el bienestar animal y en el posible desarrollo de enfermedades. ¿Cuáles son los factores estresantes? ¿Cuál es la carga alostática? Es decir, cómo sacrifica el animal parte de su desempeño debido a factores estresantes que van a cobrar un precio en el desempeño del animal si no se ajustan. Y finalmente, cuando ya ese intento por mantener una homeostasis se rompe, pues cómo se manifiestan las enfermedades en los ejemplares del sistema. Si vemos cada uno de ellos, el tipo de contingencia, empecemos con los abióticos, pues normalmente estas son las consideraciones que se hacen en cuanto a fisicoquímica del agua de un sistema acuapónico, igual que básicamente lo que se hace con otro sistema acuícola. Entonces, las principales variables que se consideran de análisis está el factor pH, y la contingencia que se puede identificar es pues, que se eleve demasiado o descienda demasiado. Que haya cambios bruscos en el pH, pues obviamente no va a ser de interés para un buen desempeño de las especies. Lo mismo con la temperatura. Los sólidos suspendidos, uno espera que la contingencia que se presente sea una elevación, ¿cierto? Y que pueda esto determinar efectos en la salud de los animales, pero también en el funcionamiento del sistema. El oxígeno disuelto, como suele pasar, la contingencia esperada es que descienda, y es algo que es no deseable porque pues, va a afectar el desempeño de la especie piscícola y también toda la secuencia de reacciones de nitrificación y consecuentemente el desarrollo de la parte vegetal del sistema acuapónico. Para amoníaco, amonio, nitrito y nitrato, pues la contingencia o el efecto o la amenaza no deseable es la elevación de estos metabolitos nitrogenados en el agua. La concentración se eleva y se puede tener el riesgo de estar rondando ya en posibles concentraciones tóxicas para los peces. Y además de lo físico-químico, que es hasta ahora lo que hemos mencionado en esta tabla, pues puede aparecer también contaminantes, llámense plaguicidas, llámense metales, xenobióticos en general, que si partimos de una fuente contaminada de agua, pues se pueden manifestar, expresar y causar inclusive letalidad en las especies trabajadas en el sistema. Lo biótico, pues ahorita vamos a ver más en detalle la importancia de la interrelación, las bacterias no solo nitrificantes, como las que mencionamos, sino también las heterótrofas, lo que se denomina la mineralización, es decir, la degradación, la transformación de la materia orgánica
para el aporte de los nutrientes que requieren las plantas para crecer. No solamente es el nitrato, la materia prima fundamental para el crecimiento y la síntesis de proteína vegetal, sino todos los otros elementos que son aportados por esa actividad bacteriana heterótrofa de los componentes del sistema. En el manejo operativo, pues ya ahorita miraremos con el modelo más detalles de cómo se analiza un sistema integralmente para poder identificar la especificidad de esas contingencias o peligros que tenga un sistema. Y como vemos, de esa interacción entre los elementos bióticos, los abióticos y el manejo operativo del sistema, surge una interacción armónica o no armónica. Cuando hay una interacción armónica entre todos los componentes que vimos que hacen parte del sistema, se puede hablar de que hay salud. No hay un problema de índole sanitario, porque hay una interacción armónica, un equilibrio, si se permite el término, entre esos tres factores. Cuando uno o varios de esos elementos, bióticos, abióticos o de manejo operativo, empiezan a fallar, se empieza a perder esa armonía entre ellos y por ende en el funcionamiento del sistema. Y ahí es cuando puede aparecer la enfermedad. Entonces, bajo ese concepto de salud y enfermedad, la famosa triada epidemiológica en donde está el hospedero, que puede manifestar la enfermedad como una consecuencia de ese desequilibrio o pérdida de armonía entre los componentes de esa triada. Posible aparición de patógenos o manifestación de ellos y lo que en el ambiente, es decir, ese ecosistema que fue construido y que si no se maneja bien, pues va a generar condiciones para que esos patógenos puedan actuar. O por sí mismos, condiciones ambientales, manejo de agua, que directamente afecten a los organismos de interés en el sistema. Esa es entonces la primera consideración que queremos plantear en esta primera parte de la charla. A continuación vamos a hacer la segunda parte, en donde miraremos un modelo particular, un modelo en el cual vamos a mirar los pasos para poder hacer esa evaluación biosanitaria de un sistema acuapónico.